Buenas tardes, mi nombre es Michael Marintes Barrera, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Alta Distancia. El día de hoy vamos a hacer la sustentación de la propuesta del curso de trabajo de grado de la especialización en seguridad informática. Vamos a hacer la propuesta del análisis de los sistemas de seguridad para la mitigación de los ataques para las aplicaciones web. Tenemos como temas introducción, problema, justificación, objetivos, desarrollo, conclusiones y las referencias bibliográficas. En la introducción, las aplicaciones web se han hecho importantes, convirtiéndose en componentes esenciales para las empresas, para el uso personal, teniendo un crecimiento bastante alto en las amenazas y en riesgos de seguridad, donde se encuentran variedades de ataques cibernéticos, donde se ve comprometida la información personal como de las empresas. En el problema, hoy en día, pues para nadie es un secreto de que la mayoría de las empresas, tanto pequeñas como grandes, están manejando aplicaciones eh, web que les facilita el manejo de la información y de datos que ellos necesitan en ese momento a la mano para los ataques, eh, para el manejo. Pero los ataques de las aplicaciones web se han ido incrementando con el tiempo, así como ha ido evolucionando la tecnología. Los ataques también han ido creciendo, también han ido evolucionando y han ido haciendo un poquito más daño a algunas empresas. Estas aplicaciones se han convertido en fundamental para muchas empresas, ya que les facilita el manejo de la información a sus datos, teniendo en cuenta que pues ellos manejan información bastante delicada. Entonces es algo que nosotros tenemos que ponerle atención y yo creo que sería chévere poder implementar. En la justificación del crecimiento de las aplicaciones para la parte empresarial, educativa o gubernamental se ha convertido en una parte a la seguridad informática con variedades de aspectos críticos e importantes, ya que no solo las aplicaciones se utilizan para almacenamientos de datos de información sensible de las empresas. Hay muchas aplicaciones que son utilizadas para códigos, eh, para comprar, no sé, para muchas más cosas que nos da una aplicación hoy en día. Y con esta propuesta se pretende analizar y dar una solución práctica a través de estrategias de mitigación, teniendo en cuenta las normas como la ISO 27000 y la Ley de Protección de Datos. Tenemos el marco conceptual teórico. En la parte del marco conceptual tenemos la seguridad de aplicaciones, son medidas prácticas y tecnológicas que se desempeñan para poder proteger los sistemas de las aplicaciones en frente al acceso no autorizado o ataques de pérdida de datos u otras amenazas o vulnerabilidades que se encuentran hoy en día. Se debe aplicar un enfoque integral utilizando controles de mecanismos para garantizar la protección de la información, los balances que se han cargado comúnmente en el primer bastión para la protección de las aplicaciones, teniendo en cuenta todo eso. Tipos de ataques, pues acá numeré solo unos, como el ataque de inyección, los ataques de localización de recursos predecibles, ataques de dos, contrabando de solicitudes HTTP y recorrido de transversal de rutas de archivos o de información. Estos son ataques que se encontraron, hay muchísimos más que se tienen que tener en cuenta. Estrategias de mitigación. Para la mitigación de los riesgos en las aplicaciones se debe seguir una serie de pasos, como la identificación de riesgos, la implementación de medidas preventivas, el manejo de problemas previstos, técnicas de control de daños,
donde se debe utilizar un ejemplo, los cifrados de datos, monitoreos, evaluaciones, autenticaciones, autorizaciones robustas, pruebas de penetración o de seguridad. Obvio hay más estrategias, pero son un poquito las básicas las que se pueden comenzar a implementar en una empresa, dándoles a la empresa una bastante amplia de estrategias. Normatividades o estándares, se debe tener en cuenta unas normas y mirar que se estén cumpliendo para la seguridad de las aplicaciones. Algunas de ellas puede ser la ISO 27000, la ley de protecciones y muchas más normas que podemos encontrar para implementar estos proyectos o estas soluciones. Metodologías. Se realiza una propuesta tipo metodología mixta, donde se aborda un análisis de los datos de ataques a las aplicaciones, proponiendo estrategias de mitigación, logrando identificar y clasificar los tipos de riesgos más frecuentes o comunes que se han presentado en la actualidad para las aplicaciones. De esta manera, poder evaluar bien las estrategias que se van a implementar en la mitigación, como también poder comprender los vectores de ataques y entender el impacto que están teniendo las empresas en estos ataques. Recursos necesarios: un equipo humano, los estudiantes para poder implementar el proyecto, un equipo o software, computador personales, puede ser comenzar, y software para comenzar los análisis o las pruebas para poder comenzar a identificar estos ataques. Viajes o salidas del campo, sí. Entrevistas, encuentros con personas ya más expertas en el tema, o tanto para con alguna empresa que esté obteniendo este problema. Materiales o suministros, materiales académicos, almacenamiento de datos, cosas que nos puedan suministrar a las personas que se les va a hacer la entrevista o los encuentros. Referencias bibliográficas, archivos científicos, académicos, referencias de normas, todo lo que tenga que ver con lo que vamos a nosotros implementar. ¿Qué resultados se están esperando? Lograr analizar una buena cantidad de ataques, los más principales, realizar propuestas estratégicas para la empresa, para una empresa en especial, que se pueda lograr identificar bien. Análisis de herramientas para las pruebas y recomendaciones para los usuarios, darles unas recomendaciones básicas que ellos puedan tener en cuenta allá en la empresa. Conclusiones: las aplicaciones se han convertido en una herramienta muy importante para el funcionamiento de las empresas privadas como públicas, pero sin embargo, así como han crecido la tecnología, como se han ido implementando estas aplicaciones, también han crecido estas amenazas o estos ataques. De esa manera se necesita fortalecer los mecanismos de protección para dar una buena seguridad a nuestra información o a nuestras aplicaciones. Referencias bibliográficas: las que se utilizaron para desarrollar esta propuesta, esta actividad, y muchísimas gracias por su atención.